Casi todos conocemos la historia de Hernán Cortés y la caída de Tenochtitlan. Pero la verdad es que ahí no termina todo. De hecho, ese fue solo el comienzo de otra historia. Una mucho más extraña e irónica. Vamos a ver qué pasó con Cortés después de su gran victoria, porque es una historia sorprendente. Y todo se resume en esta pregunta. ¿Qué pasa cuando se acaba la conquista? Para Cortés, su vida se convirtió en una de ambición sin límites, una caída de la gloria y una búsqueda de poder que increíblemente lo siguió persiguiendo incluso después de muerto. Ok, vamos a desmenuzar esto. Para entender por qué todo se vino abajo para él, primero hay que entender su obsesión. Desde el mero principio, las acciones de Cortés estuvieron marcadas por una sed de oro que le creó enemigos muy poderosos y que al final selló su destino. Esta famosa frase que se le atribuye a él lo dice prácticamente todo. Y no era solo por la riqueza, ¿eh? Cronistas de la época, como Motolinía, la describían como una verdadera enfermedad de la avaricia, una codicia que lo consumía a él y a sus hombres, y que los llevó a hacer cosas impensables. Y aquí tenemos una ironía brutal. En esa huida desesperada de la capital mexica, muchísimos soldados se negaron a soltar el botín. ¿El resultado? El mismo tesoro que tanto querían se convirtió literalmente en el ancla que los arrastró la muerte en las aguas del lago. Y esto no es pura leyenda. Apenas en 1981, un trabajador encontró uno de esos lingotes, justo en la ruta por donde escaparon Cortés y sus hombres. Un pedazo de oro que viene a confirmar esta historia de ambición y tragedia, conectando el pasado directamente con nuestro presente. Porque, a ver, una cosa es conquistar un imperio, y otra muy diferente es gobernarlo. La misma ambición que llevó a Cortés a la victoria también fue la que le costó lo que más deseaba en el mundo, el poder absoluto. Miren, Cortés no solo peleó contra los mexicas, también tuvo una guerra constante contra los suyos. Su insubordinación al gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, jamás se la perdonaron. En la corte del emperador Carlos V, sus enemigos lo acusaron de todo, de verdad, de robarle al rey, de envenenar a su propia esposa, hasta de asesinar a enviados reales. Todas estas intrigas le hicieron un daño irreparable. Y el contraste entre lo que soñaba y lo que consiguió es brutal. Cortés se veía a sí mismo como virrey, el gobernante supremo de las tierras que había conquistado. Ansiaba encontrar ese mítico paso entre el Atlántico y el Pacífico. Pero la corona, que siempre le tuvo desconfianza, ¿qué le dio? Un título sí, el de Marqués del Valle de Oaxaca, y un sinfín de batallas legales. Un premio muy pequeño para una conquista monumental. Así que la etapa final de su vida no fue nada gloriosa, sino más bien de una frustración amarga. Imaginen esto. El hombre que derribó un imperio, que cambió el mapa del mundo, no terminó sus días en un campo de batalla, sino enredado en juicios y papeleo, lejísimos de las tierras que lo habían hecho una leyenda. Él volvió a España para defender su causa ante el rey, seguramente pensando que sería algo rápido, pero no. Pasaron los años y las puertas de la corte se le fueron cerrando. Murió en un pueblo cerca de Sevilla, planeando hasta el último momento un regreso a México que nunca se hizo realidad. Fue una especie de exilio no oficial, una jaula de oro de la que ya nunca pudo escapar. Y aquí está el punto clave. Esa inquietud que tuvo en vida se la llevó a la muerte. Su testamento es un mapa de su propia indecisión. Primero quería ser enterrado en una iglesia en la Ciudad de México, luego en un monasterio que nunca construyó en Coyoacán, y al final, qué bueno, en la parroquia donde le tocara morir. Simplemente no podía encontrar paz, ni siquiera al planear su propio descanso eterno. Y justo aquí es donde la historia da su giro más increíble. De verdad parece sacado de una novela, porque la muerte no fue el final del viaje de Cortés. Fue el comienzo de una odisea de 4 siglos para sus huesos, un peregrinaje que refleja las mareas turbulentas de la historia. A ver, sigamos esta increíble línea de tiempo. Primero lo entierran en España. Luego, en 1566, su familia se trae los restos a la Nueva España. En 1629 lo mueven de nuevo para enterrarlo junto a su último descendiente directo. Para 1794, en la cúspide del poder virreinal, le dan un magnífico mausoleo. Parecía que por fin había encontrado su lugar, pero apenas unas décadas después, todo cambió. Después de la independencia de México, Cortés pasó de ser héroe fundador a villano. El sentimiento nacionalista era tan fuerte que se temía que una turba profanara su tumba. Así que, en un acto de preservación histórica, el ministro Lucas Alamán organizó una operación secreta. Desmanteló el mausoleo, escondió los huesos bajo el piso del templo y mandó el busto a Italia como señuelo. Los restos del conquistador se convirtieron en un secreto de Estado.
Por más de un siglo, sus restos permanecieron ocultos. No fue hasta 1946 que unos historiadores, usando documentos secretos, los redescubrieron. Hoy, descansan en el lugar que él mismo fundó y eligió en su testamento original. No hay un gran mausoleo, no hay estatuas, solo una discreta placa de bronce en la pared. El final de una vida de tanto ruido y furia es un silencio casi absoluto. Y esto nos lleva a la pregunta final. El conquistador, que nunca descansó en vida, tampoco pudo descansar en la muerte. Su viaje póstumo, dictado por los vientos cambiantes de la política y la memoria, lo llevó de la gloria al secreto, y finalmente a la simplicidad. La pregunta que queda es si este final tranquilo es de hecho la paz, o simplemente es la última ironía en la increíble historia del conquistador errante.